Welcome to our Bienvenidos y bienvenidas a la siguiente sección. Se llama Encontrando mi camino y cómo el FQ o la FQ me motiva. Mi nombre es Kit Mendel, tal vez podían haber adivinado eso. Yo soy un adulto que vive con FQ. Voy a ser moderador y orador de esta sesión. Quisiera darles algunos puntos relevantes para todos y todas con respecto a esta sesión. Vamos a grabar la sesión, entonces si quieren volver a ver esta sesión pueden encontrarla en el canal de YouTube. Van a estar ahí todas las sesiones y si es que quieren mantener algo secreto, por favor no lo digan durante la sesión. También van a ver que hay una sección de mensajería o chat. También pueden encontrar el chat de todo el evento, no toda la sección. Entonces aquí hay una sección de comentarios. Nosotros vamos a estar prestando atención a los comentarios y a las preguntas. Hay otra cosa que es muy importante. Bueno, tal vez no voy a responder todas las preguntas. Tal vez no tengamos tiempo para todas las preguntas. Tal vez ya se hayan respondido. Y entonces, si es que les voy a caer mal por eso, pues no es mi culpa. Por otro lado, yo no soy doctor, nadie aquí es doctor en medicina, entonces tomen en cuenta que estos no son consejos médicos, no tomen lo que estamos diciendo como consejos médicos. Es importante que lo sepan. Ahora, si tienen algún problema técnico, por favor visiten la asistencia técnica y con eso creo que he dicho todo. Y vamos a empezar. Como les decía, mi nombre es Kid. Yo quería participar en la organización de esta conferencia de fibrosis quística porque, no sé, sentía que me llamaba, que me convocaba. Yo nací y nadie sabía que tenía FQ. Era realmente algo que, bueno, yo era un niño normal entre comillas. Y bueno, cuando tenía como 11 años, mi índice de masa corporal bajó de 50% al 5%. No sabíamos por qué, pensábamos que eran solo infecciones de la rinitis y entonces no me empezaron a hacer exámenes y mandaron unos resultados al equipo de los cuidados pulmonares. Hablaron con mi mamá y mi mamá, bueno, cuando le dijeron lo que tenía, le afectó mucho. Bueno, me empezaron a hacer exámenes de sangre, de los pulmones y aquí estoy viviendo con FQ. Después empecé como en el 8º grado a enfermarme. Y la verdad es que sí, me afectó psicológicamente. Yo no sé cómo funciona exactamente, pero mi cuerpo dejó de funcionar como se suponía que debía funcionar. Y no sé, no era necesariamente algo físico. Después en la secundaria me fue un poco mejor, empecé a participar en la banda del colegio y tenía una vía PIC que me tuvieron que poner. Mi mamá tenía que ir a veces a la escuela a ponerme los sueros. No era muy divertido. Después, cuando empecé la universidad, eso cambió un poco. A los 13 años yo empecé la maratón de FQ. Y bueno, en realidad mi madre era quien llevaba a cabo estos procesos y bueno, eso me dio un poco de libertad para yo poderlo combatir físicamente. ¿Saben? Era como tener, no sé, algo que me ayudaba a vivir con eso y en la universidad yo tenía más libertad. Hoy yo vivo en mi propia casa, tengo 32 y me tomó 14 años poder encontrar un lugar para mí, mi propio trabajo.
Y es por eso que terminé trabajando en este tema y participando en esta sesión. Porque yo no quiero que mi FQ sea una excusa. Más bien a mí me motivó a empezar la universidad, a hacer las cosas que hago. Esa es mi historia. Y ahora vamos a pasar a las preguntas, pero a ver, empecemos con David. Primero demos las historias. ¿Qué tal? David, adelante. Bueno, hola Kid. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Y continuando esa línea de pensamiento, bueno, les decía, yo soy David Hansen, tengo dos hijas que tienen fibrosis quística, la mayor tiene 20 años y bueno, ya no es una niña, es una mujer y tengo otra hija de 14 años. Ellas están bastante bien de salud y yo estoy agradecido por eso. Y bueno, la FQ ha sido una parte central de nuestra familia. Ambas tienen FQ, nuestras hijas. Y hablando de la motivación, cuando yo veo la vida de mis hijas, la mayor la diagnosticaron cuando tenía 2 años y medio y entonces durante esos 2 años y medio sin diagnóstico luchó mucho. No entendíamos por qué tenía tanta hambre y era porque su cuerpo no estaba absorbiendo los nutrientes que ella comía, se estaba muriendo del hambre durante los primeros 2 años de vida. Ha sido difícil, pero eventualmente vas aprendiendo a trabajar con esto. Cuando miro el pasado y pienso en la vida de mis hijas, la FQ ha sido un desafío y no era nuestra mayor motivación, pero ha motivado a mis hijas porque han tenido que hacer tratamientos y nosotros en realidad hemos tratado todo lo que podíamos tratar. Saben, al principio fue un desastre en realidad. Las estábamos presionando demasiado. Y bueno, no importaba el ángulo que tomásemos. Entre más intentábamos presionarles para que hagan los tratamientos, para que no estén enfermas, el mensaje que ellas recibían era que están enfermas, que están muy enfermas. Entonces, eso fue muy difícil. Después mi hija mayor me decía, bueno, yo dejé de planificar para mi futuro porque lo único que escuchaba de ustedes era que, bueno, no se sabe si voy a tener más mañanas, entonces, ¿para qué? Ahora ella tiene buena salud y ojalá viva una vida larga y bonita, pero enfocarnos tanto en el lado de la mortalidad y en el lado de los tratamientos realmente no fue una buena idea. Las cosas que sí nos funcionaron son las siguientes. Vivir la vida. Tener motivación para la vida. Y trabajar con el FQ, con la FQ. Tener motivación para jugar fútbol, para estar en el equipo de baile, para jugar básquetbol, para estar activos, hacer gimnasia. Esas eran las cosas que motivaban a mis hijas sin estar tan preocupados de los tratamientos, excepto para hacerlos cuando podíamos y seguir viviendo nuestras vidas como pudiéramos. Yo creo que si tuviera que repetir todo de nuevo, ese sería mi enfoque. Hacer que la FQ solo sea un quehacer más. Pero estas cosas resultan a la final. Mis hijas están saludables hoy. Y es difícil motivarle a alguien a hacer cosas cuando no hay un beneficio tangible. Me decían, ¿para qué estoy haciendo el tratamiento del chaleco vibratorio? No me sirve para nada. Y entonces, en este punto yo diría, escojan las batallas que van a luchar. Mi mensaje es decir, bueno, está bien si no te motiva la FQ. Está bien si es que no recaudas fondos para la investigación de la FQ, si es que no quieres participar en estos eventos. No, simplemente tienes que vivir con felicidad, buscar
la dicha en tu vida y no enfocarse solo en los tratamientos todo el tiempo. Eso nos funciona a nosotros. Esa es mi historia. Gracias por dejarme compartírselas. Y ahora le voy a pasar la palabra a Jill. Gracias, David. Gracias a todos y todas. Mi nombre es Jill Heil y gracias por estar con nosotros esta tarde. Yo estoy en Columbus, Ohio. Y bueno, yo agradezco la organización porque recién se acabó a Back a Game, que era otra sesión, y vine corriendo a esta y alcancé perfecto. Como les decía, yo vivo en Ohio, tengo gemelas. Una tiene FQ, se llama Allison, y la otra no es portadora, no tiene FQ y se llama Abigail. Tienen 21 años, casi 22 años, y están en el último año en la Universidad de Dayton, Ohio. Una está estudiando parvularia y la otra ciencias políticas. Nuestra historia de FQ empezó el día después, o más bien en el medio de la noche del día que mis hijas nacieron. Allison tuvo hilio meconial, muchas personas con FQ tienen esto, y le tuvieron que transportar al hospital de infantes donde le hicieron una resección intestinal. Después de un par de días de nacida, pues le fue bien, le hicieron una reconexión intestinal bastante rápido después de la primera cirugía y pasó como 116 días en el hospital. Entonces tenía una niña en la casa, la otra niña en el hospital. Por suerte teníamos un gran cuidado en el hospital y hospital de niños. Entonces no teníamos que salir de nuestra zona, era cerca todo, afortunadamente. Allison tuvo todos los altibajos de la FQ. Cuando tuvo como 8 años, le hicieron una lobectomía pulmonar, le removieron la parte inferior de los pulmones, no se veía muy bien en los exámenes y entonces los doctores pensaron que con su edad y condición del momento era el momento para hacer la operación. Ella tenía muchas infecciones en las sinuses y bueno, Allison es una mujer joven y es muy, muy graciosa. Muchas cosas decimos que son allisonismos, porque a veces ella no sabe cómo decir una palabra y se la inventa, o se inventa los nombres de las medicinas, de los tratamientos. Y una cosa que yo quisiera decir antes de pasar la palabra es que cuando Allison estaba en la secundaria se enfermó mucho, estaba muy, muy enferma, bajó su función pulmonar a menos de 60, que era muy bajo para ella. Ella nunca estuvo en los cuadros de crecimiento, jamás. En la secundaria, cuando era, creo que en escuela intermedia, pesaba muy poco, ella era bailarina. Y bueno, notábamos que estaba perdiendo su fuerza cuando bailaba y no le estaba yendo bien. Después empezamos el tratamiento de Trikafta, lo empezó tarde. Nosotros empezamos con medicamentos moduladores, le iba bien, pero no tan bien. Y entonces empezó el estudio de Trikafta bastante tarde, cuando ya estaba acabando la secundaria. Y yo no podía creer cómo le fue. En 24 horas sabíamos que estaba con un medicamento, la purga es real. Y nunca me voy a olvidar cuando ella entró a la sala, se sentó en el sillón y me dijo: wow, lo que sea que tenía aplastándome el pulmón en los últimos 18 años me acaba de salir, porque yo, no sé, antes cuando me decían respira profundo no sabía cómo hacerlo, pero ahora lo siento. Y claro, como padres nunca nos habíamos dado cuenta o no entendíamos cómo era respirar cuando uno tiene FQ. Hacíamos los intentos, pero no es igual. Su gemela tuvo una experiencia con la FQ muy diferente. Y hay tantas cosas que yo haría diferente con mi hija que no tiene FQ. La cosa más importante es que ella se nos acercó cuando tenía 12 años y nos dijo, hay un día que se llama Teen Advocacy Day.
y yo quiero participar. Nosotros nos pusimos en contacto, preguntamos cómo participamos y el siguiente verano ella fue y cada verano siguió yendo y el último año iba a ser pasante, tenía que ir a Washington, pero lastimosamente por la pandemia no pudo ir y ella tuvo que hacer la pasantía desde esta sala donde yo estoy sentada. Y eso ha cambiado su vida. Está estudiando ciencias políticas, espera trabajar en organizaciones sin fines de lucro. Y esa es su historia con la FQ. Más adelante voy a hablar un poco más de esto, pero ahora le quiero pasar la palabra a Reshon para que ella nos cuente de ella misma. Gracias, Jill. Hola a todos y todas, mi nombre es Reshon Jones, tengo 28 años, vivo con FQ y a mí me diagnosticaron con FQ cuando tenía como 3 meses de edad. Y claro, me hicieron pruebas de algunas cosas, todo regresaba negativo y finalmente me hicieron las pruebas de la FQ. He vivido con esto toda mi vida, soy la mayor de 5 hermanos y tengo también un gemelo y él no tiene la FQ. Entonces, cuando yo estaba creciendo, la FQ era una parte de mi vida. Yo tenía que ir a la escuela, tenía que hacer todas las actividades normales, igual que todo el resto. Habían ocasiones en las que yo me sentía un poco diferente de los otros niños porque yo tenía que salir un poco más temprano, llegar a la casa para tomar mis medicamentos, hacer mis tratamientos, mientras que mis amigos se quedaban afuera jugando, haciendo otras cosas. Eso era un poco diferente. Obviamente pasé mucho tiempo en el hospital. Tuve que tener mucho tiempo para mis responsabilidades médicas. Entonces, bueno, tuve una vida normal, pero ese lado de mi vida era un poco rara. Después, no era algo que yo sentía que me molestaba mucho, que era muy extraño. Yo ni siquiera me daba cuenta que estaba tan enferma cuando estaba creciendo. Fue como Jill nos mencionaba, cuando empecé Trikafta que me di cuenta, porque me empecé a sentir tanto mejor. Empecé con Trikafta como adulta y mi vida cambió. Y hasta ese punto, pero yo diría que tuve una vida bastante normal. Mi madre siempre me empujaba para tratar de sacar mi mejor versión. Ella no me dejaba usar la FQ como una excusa para no ir a la escuela o no hacer mi mejor esfuerzo. Sí, la FQ era parte de mi vida, pero no era algo que yo podía usar como una excusa para no hacer las tareas de la casa, como mis otros hermanos o como para no ir a la escuela. Mientras fui creciendo, yo sabía que quería aprender cómo vivir yo sola, tener una buena vida para mí. Mi madre siempre me dijo que tenía que vivir la mejor vida posible. Entonces, cuando yo fui a la universidad, eso me permitió aprender de mí misma y de mi enfermedad lejos de mi madre. Tenía que tomar mis enzimas a la hora que tenía que tomarlas. Tenía que hacer los tratamientos y también tenía que ir a la universidad. Y lo que pasó es que me enfermé. Y bueno, ahí yo dije, es por esto que mi madre me presionaba tanto. Y así aprendí. Cuando ya crecí y era adulta, dije, bueno, voy a ir a la universidad, sacar mi título, ahora voy a hacer una maestría. Y lo que diría es que ya siendo adulta, hacer terapia me ha ayudado a transformar mi vida, me ha ayudado a hablar de cómo era vivir con FQ, crecer con FQ y esto me ha permitido también ser la mujer que soy hoy en día. Yo pienso que la terapia es buena para todos y todas, más cuando alguien vive con FQ, porque tu salud mental y física están involucradas. Entonces, mientras fui creciendo, empecé algunos proyectos para, por ejemplo, crear conciencia de personas
negras que tienen FQ, porque en la comunidad en la que yo crecí no había muchas personas que sabían que existe esta enfermedad o que la tengan. Entonces, cuando empecé a publicar cosas, personas con las que fui a la secundaria me escribían y me decían, ya entendí por qué a veces estabas tan enferma o te ibas al hospital. Y esto me ha permitido crear conciencia y educar a muchas personas que no tienen conocimiento de la fibrosis quística. Yo no creo que la FQ me ha prevenido de tener una buena vida, una vida feliz. He tenido que enfrentarme a ciertos desafíos como adulta viviendo con FQ. Sí, hubo una curva de aprendizaje, pero lo he logrado. Keith, ahora te voy a pasar otra vez la palabra. Adelante. Gracias, Roshan. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a estar pendiente del chat y voy a ir seleccionando las preguntas del público. Vamos a empezar con Jill. ¿Cómo te afectó el diagnóstico de la FQ a ti y a tu familia? Gracias por tu pregunta. Cuando le diagnosticaron a mi hija Allison, yo estaba todavía recuperándome de la cesárea y no era un diagnóstico final, pero nos dijeron que era probable que eso era lo que tenía. Para mí, para mi familia, y no solamente mi esposo y mis hijas, sino para mi familia extendida, mis hermanos, mis padres, mis suegros. Nosotros somos una familia curiosa. Todos quienes me conocen saben que yo hago 1000 preguntas de todo. Y eso fue lo que pasó con la FQ. Nos dio curiosidad, aprendimos todo lo que pudimos de la FQ tan rápido como pudimos, lo aprendimos del internet, de los doctores, de las enfermeras. Y no fue sino hasta que empezamos el proceso que aprendimos cómo iba a ser. Una de las cosas que yo podría decir de mi hija Allison es que la FQ es una parte diminuta de la historia que ella cuenta de sí misma. Yo la admiro mucho por eso. Nosotros, cuando ella era pequeña, hicimos que la FQ fuera parte de nuestra vida diaria. Teníamos que ir a la clínica, llevar las enzimas con nosotros, hacer los tratamientos con ella, y ella no aprendió a tragarse una pastilla, sino hasta los 9 años, entonces teníamos que llevar manzana para que se la pueda comer. Ella ha sido excepcional en la forma en la que ella gestiona su FQ. Ella decidió que era amiga, hermana, hija, bailarina, docente y tiene además FQ. Y ella lo describe así, y no quiero disminuir o subestimar el impacto que la FQ tuvo en su vida. Pero hay algo, ¿saben? Es como cuando se rompen el dedo chiquito del pie. Es molestoso, pero tienen que vivir con eso. Y así lo trata ella. Y bueno, sí, cuando iba creciendo se reveló de todos los tratamientos, pero ella sabía que tenía que vivir con eso. Y ella no quería que esa sea su historia. En ese entonces yo tal vez no vi esto como la cosa tan positiva que es. Yo pensaba, tal vez está en negación, está subestimando los tratamientos, y en realidad lo que ella estaba tratando de hacer era formar su propia personalidad, su vida. Y yo estoy tan contenta de ver quién es ella hoy en día y que haya podido hacer todo esto. Por ejemplo, en la escuela primaria, en la secundaria, nosotros decidíamos quién iba a saber que ella tenía FQ. Cuando llegó a la universidad, ella tenía control. Y yo creo que pasó un semestre entero hasta que ella le dijo a alguien que tenía FQ. Solo su hermana sabía. Poco a poco empezó a decirle a las personas, pero después llegó la pandemia. Y entonces, obviamente, ahí tuvo que contarles a todos que tenía FQ, porque obviamente tenía miedo. Y ese fue un momento muy complicado para ella. Nosotros como familia aprendimos más de ella, cómo lidiar con la FQ, de la forma que lo hace nuestra familia, porque todos somos diferentes, pero aprendimos tanto de ella. Le dejamos que esté al control.
ella siempre lideraba cómo íbamos a hacer el tratamiento de la FQ. Y sí, yo me reía de que se inventa palabras para los tratamientos, pero son mecanismos para lidiar con esto, para poder también, yo algo que sí quisiera mencionar es la vida de mi otra hija que no tenía FQ. Ella tenía que vivir con la culpa, tenía que ver como su hermana, muchas veces estaba tan enferma, ir a las terapias. Y nosotros hablamos una vez con nuestro trabajador social en la clínica. Ya no me acuerdo cómo se llama la entidad con la que hablamos, pero lo hicimos de forma muy abierta. Y bueno, ahora siempre tratamos de revisar cómo estamos los unos, los otros y trabajamos como familia. Y bueno, por ejemplo, sabemos que hay que, ahora que es adulta, tiene que cambiar los filtros de aire, tiene que pagar las cuentas, tiene que hacer los tratamientos. Y yo creo que este es un punto importante. Y yo, como les decía, nosotros seguimos su liderazgo. Sí, yo creo que tienes razón. Claro, mi abuela, ella es tan dulce. Empezó a cuestionarse si es que ella me había dado la enfermedad. Y claro, esto es algo que afecta a toda la familia. Y claro, es algo que afecta a todos. Pero yo podría mencionar algo. Creo que vamos a tener otras preguntas que nos van a ayudar a elaborar un poco más al respecto. Ahora, ¿cómo seguimos avanzando con la FQ en sus vidas? Entonces, creo que esta pregunta va para mí y para Reshon. Reshon, ¿quieres empezar? Sí, empiezo yo. Bueno, yo creo que sigo avanzando. Solo lo hago. Y claro, me acuerdo cómo era mi vida antes de Trikafta. Trikafta me ha dado tanta vida, me ha permitido experimentar cosas que yo pensaba que no iba a lograr, como viajar, tener una carrera, vivir sola, tener una mejor salud en general. Entonces yo creo que tal vez no vivo en el momento pensando lo enferma que estaba antes, pero ahora sí me doy cuenta y estoy feliz de tener mejor salud que antes, de poder experimentar estas cosas que antes no podía. Esa creo que es mi respuesta. Gracias. Kid, no te escuchamos. Ah, perdón, me olvidé de quitar el silencio. Bueno, yo voy una cosa a la vez. Así lo hago yo. Es mucho tratar de abordar todo al mismo tiempo. Entonces yo hago una cosa a la vez. Es como trabajar en una pizzería. Haces una pizza a la vez y eventualmente acabas los pedidos. Yo sé que suena raro, pero así también lo aplico en las cosas de la vida. Tratar de hacer todo cosa por cosa. Si tienen que hacer una lista, háganla. Yo no hago listas, no me gusta hacer listas, pero puede que ayude. Esa es la forma en la que yo voy avanzando con mi FQ y no creo que es una excusa y no creo que sea mi identidad tampoco. Ahora tenemos una pregunta para los padres. ¿Cómo logran ustedes mantener la mente positiva en sus casas? Perdón, ya me confundí. Adelante, tome la palabra. Entonces, ¿vas a empezar conmigo, Kid? Sí, adelante, dale tú. Ok, entonces, bueno, yo trato de que mi círculo de personas sepan lo que está pasando con mi salud y eso puede ser difícil porque quiere decir que hay que hablar de la salud mental, pero yo trato de comunicar exactamente lo que me está pasando.
Y también comunico cómo espero que las personas estén presentes para mí. Entonces, cuando yo era más joven, mi madre me ayudaba mucho y cuando crecí me hice más independiente y ahora estoy aprendiendo cómo pedir ayuda. Entonces, sí, trato de comunicar mis necesidades, trato de comunicar cómo estoy de salud y eso es lo que hago. Keith, ¿quieres que yo conteste esta pregunta? Sí, claro, adelante. Bueno, sí, el positivismo, mantenerte positivo con la FQ puede ser difícil. Yo ya hablé de cómo Allison tiene un sentido del humor muy gracioso y ella siempre trata de hacer bromas al respecto, pero una cosa que nos ayudó fue cuando Abby, mi otra hija, nos dijo que quería estar involucrada en el Teen Advocacy Day, que es el Día de Defensa de la Causa. Y entonces, bueno, nosotros hasta este punto, creo que mis hijas tenían 13 años y habíamos ido a los eventos de recaudación de fondos y entendíamos que era importante, no existiría la Tricafta sin esto. Pero en realidad la defensa de la causa nos ayudó como familia. Empezamos a hacer las caminatas de 10 kilómetros en la loma. Y yo lo que veo es que mi hija, que no tiene FQ, fue la que se lanzó de lleno y nos enseñó la importancia de trabajar en estos temas, porque, por ejemplo, que haya un sistema de salud disponible para todos y todas, verla a ella pensando en estas cosas, trabajando en esto. Un día ella llegó a la casa, estaba furiosa, fue hace un par de años, y estábamos, saben, pasando por todos estos disturbios sociales en nuestra sociedad. Y ella dijo, yo no creo que el código postal deba determinar quién vas a ser en el futuro, eso está mal, lo voy a cambiar. Y claro, yo digo, tienes razón, pero creo que todo esto se ha ido formando porque ella creció en una familia con una hermana gemela muy cercana que tiene FQ, siempre han estado juntas, no sé qué va a pasar cuando se gradúen, y verla lidiar con esa culpa de una forma tan positiva, no sé si es culpa, sí, ella tenía ansiedad, tenía muchos sentimientos, y ver cómo ella se ha empoderado de esta defensa de la causa y pensar que sí, tenemos que trabajar esto, cambiar el otro, ha hecho que sea una respuesta muy positiva acerca de cómo podemos apoyar a Allison y a todas las personas que viven con FQ. Estamos hablando de todos y todas, no solo de las personas que toman Trikafta. Y yo creo que esto es algo muy positivo en nuestra familia. Es algo que nos ha hecho pensar a todos. Allison, que tiene FQ, no es alguien que está con el letrero de FQ y que se va a presentar en una llamada con 100 personas y va a hablar de la FQ, pero ella va a hablar uno a uno con alguien que ha tenido el diagnóstico o va a hablar con adolescentes que tienen FQ o que están ansiosos por ir a la universidad. Ella es extrovertida, pero es más callada con respecto a este tema. Ella no quiere subirse a un escenario a hablar de esto. Su hermana sí. Ella quiere cambiar el mundo. Entonces ha sido interesante ver estas respuestas tan positivas y les hemos dejado hacerlo a su manera, hacerlo con el enfoque correcto, tener un poco de guía de la fundación de FQ, pero yo creo que esto sí ha sido muy positivo, porque claro, veía a mis hijas adolescentes que se empezaron a rebelar y tuvieron esta guía tan positiva. Ya no me acordaba qué botón estaba utilizando. En todo caso, cuando tú mencionas que no todos con FQ toman Trikafta, tienes razón. Yo no tengo la opción de tomar Trikafta. No sé si es por mi mutación, pero no es compatible. No soy compatible con ese medicamento. Y bueno, entonces veo que David se fue y voy a saltarme una pregunta hasta que él regrese para ver qué pasa. Entonces vamos a pasar a un orden un poco diferente. Ah,
acaba de llegar. Ok, muy bien. Entonces, esta sí es para los padres. Esta pregunta sí es para los padres, lo estoy leyendo de forma correcta. Cuando van en la transición de niños a adultos, ¿qué les preocupaba de las herramientas de ser padres o madres y cuáles creen que han sido correctas o incorrectas? David, ¿quieres responder? Claro. Bueno, yo tenía una lista gigante de cosas que haría diferente. Y voy a empezar con ese mensaje. No hay un libro de guía que nos enseñe cómo lidiar con esto. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y eso es lo que podemos hacer. Yo voy también a apoyar 100% la terapia. Sí, es algo muy bueno. Como padres de un niño que tiene FQ, tenemos que curarnos, sanar nosotros mismos. Tener un hijo, una hija con FQ requiere de resiliencia emocional. Y si tienen otras cosas que están pasando, la FQ solo se va a sumar a la vida. Entonces, sanar uno mismo, utilizar terapia para sanar es importante. Otra cosa que puedo mencionar, y creo que se ha hecho énfasis en esto, es los niños que están transicionando de la infancia a la adultez. Cómo tienen ellos que navegar las prescripciones, las recetas médicas, las citas con los doctores, los tratamientos. Sí, está bien, todo eso se debe hacer. Pero la otra parte es también prepararlos emocionalmente para cuando sean adultos. En el lado de la salud mental, es importante que ellos entiendan que deben ser también emocionalmente independientes y que viven con FQ. Y eso es algo que siempre podemos tener en mente porque nos puede ayudar. Entonces, para mi familia, esto fue de la siguiente forma. Nosotros teníamos este mensaje de, sí, haz los tratamientos, tienes que vivir tan largo como puedas y hacer todo lo posible. Y viéndolo desde ahora, siento que les estábamos quitando la vida a mis hijas. El mensaje es, si es que tiene que vivir tan largo como pueda, sin importar el costo, que se tome todas las medicinas, que haga todos los tratamientos, ese mensaje le quita a la idea de vivir y vivir con salud. Reshon nos mencionaba que ella se enfermó cuando fue a la universidad y lo mismo le pasó a mi hija. Y me doy cuenta de la importancia de que ella tenía que aprender que eso era importante para ella. Porque ese mensaje de tienes que vivir tanto como puedas, sin importar el costo, yo sé que lo hacía con las mejores intenciones, pero hay que considerar qué escuchan nuestros hijos cuando nosotros les decimos este mensaje. Hay que dejarles ser honestos y abiertos con sus padres, que nos digan cómo es vivir su vida y que nos digan si es que la quieren vivir. Y yo sé que esto es un tema muy difícil, pero es su decisión. Y cuando les estamos obligando y presionando, no ayuda. Esa es mi intervención. Una cosa que yo podría decir que fue interesante para nosotros es que cuando ella estaba transicionando de la clínica pediátrica a la clínica de adultos, la clínica quería que ella empiece a hacer muchas cosas por ella misma. Y en un punto yo me vi con mi esposo y le dijimos, no, eso no. Le estamos pidiendo que haga cosas que yo no le estoy pidiendo a mi otra hija que haga. Yo no sabía cómo utilizar mi seguro médico de memoria cuando yo estaba en la universidad. Está en la universidad, ella puede ser una niña normal de universidad y vamos a enseñarles lo que necesiten saber. Sí, una vez que empiecen su primer trabajo, les vamos a enseñar su paquete de seguro, ok. Y yo sé que no todos y todas tienen padres involucrados como nosotros, pero en ese punto nosotros sí pusimos un pare con la clínica de FQ y nosotros dijimos, eso no va a funcionar para nosotros, esto es lo que sí vamos a hacer.
Tiene que llamar, llenar su receta médica. Ambas tienen que hacer eso. Tienen que hablar con sus doctores, ir a las citas médicas. Ambas tienen que hacer eso. Correcto, eso lo puede aprender. Pero si no le vamos a pedir a mi otra hija que haga algo en la universidad, no le vamos a pedir a mi hija que tiene FQ que sí lo haga. Y entonces, bueno, cuando Allison empezó a aprender cómo hacer, por ejemplo, lo de las recetas médicas, ella decía, yo creo que puedo hacerlo. Creo que lo puedo hacer con mi teléfono. Así se piden las pizzas, igual lo voy a hacer. Y entonces creo que funcionó bien esta transición para nosotros, menos en estos puntos cuando yo decía, eso no va a funcionar y yo sigo siendo la mamá y eso no lo vamos a hacer. En los últimos años hemos seguido transicionando. Mi hija Allison todavía quiere que vayamos a la clínica con ella y le preguntamos, ¿quieres que vayamos contigo? Y ella normalmente nos llama, dice, bueno, tengo que ir a la clínica, me pueden acompañar. Y bueno, actualmente donde está el hospital hay construcciones y ella no quiere manejar ahí y entonces lo ha utilizado un poco como excusa para que le acompañemos. Pero normalmente vamos con ella y le decimos, bueno, nos vamos a quedar abajo y ella quiere que subamos. Pero poco a poco vamos a ir cambiando esto porque puede ser que no siempre estemos ahí con ella y si ella quiere que yo esté con ella, voy a estar. Pero no podemos asumir tampoco que siempre voy a estar. Entonces entiendo la importancia de ir pasando por esta transición. Y bueno, ella, por ejemplo, tenía que hacer unas llamadas, algunas cosas como parte de esta preparación y ella lo hacía todo. Pero yo veo que como familia uno tiene que ver y definir qué funciona bien para la familia. Cuando yo tenía 21 años, yo no sabía cómo funcionaba mi seguro médico. Sabía que tenía que llevar la tarjeta. Mi hija también sabe que tiene que llevar la tarjeta y eso es lo que sabe. Y eso es lo que saben los estudiantes de universidad, pero no es justo cargarle más. Eso yo es lo que pienso. Yo sé que habrá gente que no está de acuerdo, sé que la clínica no estaba de acuerdo, pero eso es lo que yo pienso. Para mí era importante que ella pueda ser una estudiante universitaria normal y que su situación no interviniera tanto con su vida. Si es que podría decir algo rápidamente, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo. El resumen de lo que yo quería decir es que todos somos expertos de nuestra propia vida. Tus hijos son expertos de sus propias vidas. Kid y Rishon también son expertos de sus vidas. Y entonces es importante aprender a decir gracias por darme esta dirección, pero yo voy a hacer lo que sea correcto para mí. Y eso debería ser aceptable siempre. Gracias a los dos por sus comentarios. Yo siento que me hago eco de algunos de estos puntos. Ahora quisiera enfocarme en el lado opuesto, como pacientes con FQ. ¿Qué consejos darían a los padres con niños con FQ? Voy a empezar yo a responder esta pregunta. Yo estaba viendo la última sesión y estaban hablando de las enzimas, cuando uno va a comer un tentempié, y de verdad que no hay nada que me moleste más, porque si un niño o alguien quiere comer algo y le dices tienes que ir y tomarte 2 pastillas antes de comer lo que quieres comer, no sé, mis padres yo sé que me aman y que hacen su mejor esfuerzo. Pero a veces hay que darse cuenta que un niño tiene que ser un niño. No es solo la enzima, son tantas cosas. Y entonces también el niño tiene que aprender sus lecciones. Si es que le duele un poco el estómago porque no se tomó las enzimas, va a aprender. No que no hay que darles ninguna guía, pero si se va a comer una galleta o algo así, si es que es algo pequeño, ya solo ignóralo. Déjale al niño ser niño. Porque hay un efecto psicológico de, no sé, ponerle estas condiciones a la persona por algo tan pequeño. Creo que afecta psicológicamente. Esa es mi opinión. Roshon, ¿quieres decir algo? Bueno, para mí,
Yo diría lo siguiente: escuchen a sus hijos, las necesidades que tienen. Escuchen lo que están diciendo en lugar de solo forzarles. Y claro, como padres, yo voy a hablar por mi madre, pero ella sabía qué era la FQ y qué era lo mejor para mí porque yo era muy joven para entender. Pero yo creo que es muy importante permitirles a sus hijos a tomar algunas decisiones, por ejemplo, tomar los medicamentos en la noche y no en la mañana, porque mientras vamos creciendo, nos vamos dando cuenta. Claro, de niños tal vez no tenemos la madurez para tomar ciertas decisiones y a veces pensamos que nuestros papás solo nos están molestando. Pero yo creo que es importante preguntarles a los hijos: ¿qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer yo para que esto sea más fácil? Porque ahora de adulta lo veo, pero cuando era niña a veces no me daba cuenta y solo decía, ay, tengo que tomar este tratamiento, la enzima, hacer el tratamiento. Todo era muy molestoso. Entonces creo que esa es mi opinión y mi comentario. Creo que estoy de acuerdo con lo que tú nos has dicho también, Reshon. Jill, esta pregunta es para ti. ¿Cómo ha afectado la FQ a tu hija que no tiene FQ? Esta es una pregunta que estoy feliz de contestar. Tengo pasión al respecto. Como familia, siempre tratamos de vivir sin remordimiento, pero ahora hay algunas cosas que veo en el pasado y sí tengo un par de cosas que cambiaría con mi hija que no tiene FQ. Una de estas cosas es que, bueno, yo siempre quiero compartir mi experiencia para que tal vez otras personas las puedan utilizar, tal vez no, pero ojalá les sirva. Antes de que Abby se convirtiera en esta mujer increíble que siempre está defendiéndose ella misma, defendiendo a otros, ella era una niña muy callada, tímida, es introvertida. Y ella cuenta algunas historias ahora. Claro que sus memorias son un poco diferentes de las mías, pero estas son sus historias, son las historias que ella cuenta de cómo era vivir con una hermana que tenía FQ. Y ella dice que nos olvidábamos de ella. Y claro, yo digo, teníamos días de clínica y estas cosas pasaban cuando eran días de clínica, que nos olvidábamos, por ejemplo, de recogerle de las lecciones de natación o que ella llegaba a la casa y podía quedarse sola, pero nos olvidábamos de hacerle la cena y nosotros estábamos en el centro, en el hospital y ella se había quedado sola toda la tarde, no había cena, nadie le ayudó con los deberes o nos olvidamos de recogerle de la escuela. O si su hermana estaba en el hospital, nunca se nos ocurría hacer arreglos para que ella también pueda visitar a su hermana en el hospital. Y entonces ella cuenta estas historias de forma tal que me rompe el corazón. Yo sé que no está resentida, que no está enojada. Hemos hablado de esto como familia. Ella es una mujer adulta ahora. Pero algunas de estas cosas que yo siento que le afectaron su ansiedad, que le afectaron estos sentimientos que ella tenía, porque me acuerdo que ella una vez nos dijo, ojalá yo tuviera FQ para que pasaran más tiempo conmigo. Eso nos afectaba y ahora lo hablamos abiertamente. Y ella nos dice, claro, cuando yo era más joven, bueno, claro, no, estas cosas pasaron pocas veces, no era que pasaba siempre, pero era algo que pasaba en mi familia. Y entonces en mi familia siempre decimos, tenemos que tener todo en orden. Y yo sí me doy cuenta que esta parte no estaba en orden. Cuando Allison estaba enferma, mi esposo y yo necesitábamos asegurarnos de que todo con Abby también estuviera en orden. Claro, muchos de nuestros amigos podían haberle invitado a cenar los días de clínica o podía venir ella a la clínica con nosotros y ser parte de lo que estaba pasando, escuchar lo que decían los doctores, más cuando ellas tenían que estar solas en la casa o cuando salían con amigas.
Y justo lo que decía aquí, a veces Allison decía, ay, me olvidé las enzimas. Y Abby estaba enojada, le decía, no, tú te saltaste el tratamiento y nos contaba directamente. Y cuando le empezamos a incluir como miembro igual de la familia, le dimos un voto, todos teníamos un voto y tomábamos en cuenta su voz también en la toma de decisiones. Le incluimos en el equipo. Y entonces ahí vimos un cambio. Ese es un tema que a mí me apasiona. Sus hijos que no tienen FQ tienen que ser incluidos. A Abby le enseñamos cómo lavar eh, la- los vasitos que usamos para el tratamiento. O cuando Allison tenía una sonda gástrica, le enseñamos a lavarla o a darle de comer por ahí y claro, y nos reíamos porque era asqueroso, pero estaba bien porque estaba incluida en el proceso, le incluíamos también cuando tenía que tomar enzimas. Y entonces ella se sentía como parte de la familia, se sentía parte del proceso de toma de decisiones. Y ahora que ellas están en la universidad, ella se da cuenta y dice, ah, esa tos que tienes es tos de la fibrosis quística, no es una tos normal. Y ustedes que tienen FQ normalmente saben, cuando llega una infección tienen esta cuestión en los ojos y Allison se da cuenta inmediatamente. Perdón que te interrumpa, pero quiero acabar las preguntas y ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces quiero seguir avanzando. Voy a leer la siguiente pregunta y es que cómo ha afectado a nuestros hermanos. Y creo que tú ya has hablado un poco de esto, de cómo fue. Y bueno, yo también tengo hermanas gemelas, todos aquí tienen gemelos, bienvenidos a los gemelos con FQ. Y bueno, yo también tengo autismo. Mis hermanas menores, las gemelas, ellas no entendían por qué yo recibía tanta atención. Claro, yo tengo FQ y autismo. Y entonces no ayudaba y ellas no entendían porque eran niñas y sentían que yo era el favorito. Y no sé cómo se puede solucionar esto o si se pueda solucionar. No soy psicólogo, pero creo que ese sí es un tema importante. Rashawn, ¿quieres pasar a la siguiente pregunta o prefieres responder esta? Sí, yo puedo responder. La pregunta que nos mencionaba aquí es si hay algo que yo he hecho que yo pensaba que no podía hacer por la FQ. Yo creo que no había nada que yo pensaba que no podía hacer por la FQ. Mi madre siempre me guió y cuando yo pude independizarme, ir a la escuela o a la universidad, aprendí varias lecciones. Por ejemplo, a qué hora funcionaba mejor que yo me tome mis medicamentos, cómo hacer ejercicio, encajar esto en la rutina. Tenía que tener un diario acerca de lo que estaba haciendo. Y bueno, yo no creo que había algo que yo pensaba que no podía hacer, porque mi mamá siempre me decía que yo podía hacer todo. Pero claro, esta idea de ir a la universidad, de ser independiente, de tomar mis tratamientos yo sola, todo esto creo que sí, era un logro. Gracias. Ahora, para aclarar algo, mis hermanas ya son grandes y ya entienden todo, ellas me ayudan con mis cosas de la FQ y lo entienden perfectamente. Pero ahora creo que nos hemos quedado sin tiempo y quería decirles que hay una entrevista de satisfacción. No sé si ya está subida en el chat, me pueden avisar. Quiero agradecerles a todos y todas por estar aquí, incluyendo a David. Él tuvo que irse rápido por una cuestión familiar, pero bueno, le agradecemos por haber estado aquí. Y yo creo que algo que podemos sacar de esta sesión es no dejemos que la FQ nos defina, dejemos que nos inspire y superémosla. Yo no sé si David lo usó como inspiración, yo sí, creo que Rashawn también y creo que Jill también.
pero todos somos diferentes. Y eso creo que es el mensaje principal. Y creo que igual ya no hay más preguntas. Entonces, la siguiente sesión, no recuerdo cuál es. Ah, sí, es el discurso de cierre. Pueden ir a la siguiente sesión si gustan, pero por ahora hemos terminado esta sesión de Encontrando mi camino. Gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias.